que tienen una sucesión dada de manera recurrente, es decir, da el primer término, da después la maquinita generadora de los otros que siguen. Entonces, ahí les pide que encuentren la expresión de la suma. Eso es bueno, para pensar un poquito. Bueno, algunos dicen que no llegaron. Bueno, entonces lo hacemos, antes de pasar. Entonces, primero voy a anotar acá lo que vamos a necesitar. Acuérdense que una sucesión aritmética ustedes le saben calcular la suma, lo mismo que la geométrica. La suma de una aritmética, ¿y qué era aritmética? Cuando uno tenía A1, A2, a n, etcétera, y lo que tenía que pasar que A2 menos A1 fuera lo mismo que A3 menos A2, siempre me diera lo mismo que A sub h más 1 menos AH, y esto siempre me diera una constante D. Esta constante se llamaba diferencia, y esa diferencia permitía escribir el término genérico de la sucesión en función de 1 y la diferencia. Entonces, un AN cualquiera se podía escribir como A1 más N menos 1 por la diferencia. Y habíamos visto que si sumamos del primero al enésimo término de esa sucesión, es decir, hacíamos la suma de A1 más A2 más AN, eso nos daba N por A1 más AN dividido 2. Eso para aritmética. Después, también saben ustedes calcular la suma de una progresión geométrica. La suma de una progresión geométrica viene dada por la fórmula I igual 1 a n de los A sub i igual a A sub 1 por 1 menos r a la n dividido 1 menos r. Cuando la razón fuera distinta de 1. ¿Y qué era la razón? Era el cociente entre un elemento y su anterior. Así siguiendo, entre cualquier A sub h más 1 dividido A sub h, eso me tenía que dar siempre lo mismo y me daba R, que era lo que llamaba razón. Esta situación permitía escribir que el A sub n en una geométrica fuera A sub 1 por R a la n menos 1. Para todo R mayor o igual que 1. Bien. Entonces, en ese ejercicio que estábamos pensando, nos dieron una sucesión por recurrencia. Entonces nos dieron una que dice que A sub 1 vale 3. 3, ¿no es cierto? Sí. Y después el C sub n Era 4 más C sub n menos 1. más C sub n menos 1. Para n mayor o igual que 2. Entonces pide que encuentren la suma de I igual 1 a m de los C sub k, o k le llaman en el enunciado. Desde k igual 1 a m de los C sub k. Obviamente que encontrar la suma ya les tiene que estar dando una pista de que o bien la sucesión es geométrica o aritmética, porque ustedes no saben calcular otras sumas. ¿Está bien? O sea que lo que uno va a hacer es desarrollar algunos términos de esa sucesión
que está dada por el primer término y los siguientes de esta manera, ver si es o geométrica o aritmética. Entonces, para eso, ¿qué es lo que recomendamos? Bueno, hagamos funcionar la maquinita esta y ver qué es lo que pasa. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular el C sub 2? C sub 2 va a ser 4 más C 2 menos 1. Es decir, esto es C sub 1. Es decir, va a ser 4 más C sub 1. ¿Y cuánto vale C sub 1? 3. O sea que esto es 4 más 3, que nos da, obviamente, 7. ¿Qué vale C sub 3? Y bueno, 3 vale 4 más C sub 2, porque el anterior a 3, si acá pongo 3 menos 2 es C sub 2. Entonces es 4 más 7, que nos da 11. Entonces, ya nos tenemos que ir dando cuenta que si nosotros hacemos C2 menos C1 nos da 3. Si hacemos C3, que es 11, menos C2, perdón, que dije 7 menos 3 nos da 4. Si hacemos 11 menos 7 nos da 4. ¿Será siempre así? Esa es la pregunta. ¿Será siempre así que la diferencia entre uno y el anterior me da 4? Entonces calculo lo que es para algún h cualquiera menos su anterior. Si esto también, me pregunto, si esto también vale 4. ¿Por qué es esa la pregunta? Y bueno, porque si hice C2 menos C1, que es 7 menos 3, me dio 4. Si hice C3 menos C2, que es 11 menos 7, me dio 4. Entonces, sospecho que esta es una aritmética y lo voy a confirmar si hago la diferencia entre un elemento menos el anterior, si eso se mantiene como 4. Entonces, ¿qué sería CH? Y CH es, de acuerdo a esta definición, 4 más CH menos 1. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa si hacemos CH menos CH menos 1? Si hacemos CH, miren lo que es CH, ¿no? Si hacen CH menos CH menos 1, les queda esto. Esto pasa al otro miembro restando y da 4. Es decir, que esto que me dieron acá es una manera de darme una sucesión aritmética. ¿Aritmética de qué razón? 4. Perdón, ¿de qué razón? ¿De qué diferencia? 4. Entonces, la diferencia es 4. ¿Por qué me interesó encontrar la diferencia, además de comprobar de qué es una sucesión aritmética? Bueno, porque yo sé sumar las aritméticas o sé sumar las geométricas. Entonces ya sé que voy a tener que usar esta fórmula, ¿no? Para encontrar la suma, ya que no es una sucesión geométrica, pero sí aritmética, entonces voy a usar esta fórmula. Entonces, ¿qué es la fórmula en esta situación? Y si yo quiero calcular la suma desde K igual 1 a M de C sub K, va a ser M por C1 más CM dividido 2. ¿Por qué pongo M? Y bueno, porque a mí me pidieron la suma de 1 a M. Y entonces, esta fórmula que nos dan acá, y vamos a seguir comentando, acá dice, si vos sumás de 1 hasta n, es decir, sumás n términos de la sucesión, va a ser n, que es la cantidad de términos que está sumando, por el primero más el último dividido 2. Entonces, si yo estoy sumando
n términos de la sucesión, porque sumar desde 1 hasta m los c sub k es sumar m términos de la sucesión. Entonces va a ser m por c1 más cm sobre 2. Cm lo tengo que buscar. Entonces, acuérdense que el Cm, vamos a escribirlo acá, Cm va a ser el C1 más m menos 1 por la diferencia. Y en nuestro caso, el C1 es gato, que vale 3, m menos 1 va a quedar indicado, y la diferencia vale 4. Esto es parecido a uno de los últimos ejercicios, ¿se acuerdan que tenían en el parcialito, en el parcial? Y les hacían encontrar el primer término, la diferencia, y después expresar el término genérico de la sucesión, esa en particular. Bueno, acá lo tuvimos que encontrar forzosamente, porque yo ahora quiero dejar expresada cuál es la suma de esta progresión. Entonces, para la suma de esta progresión, efectivamente necesito conocer cuál es la forma que tiene el enésimo término. Bueno, entonces va a ser m, que multiplica a C1, vale 3, más Cm. Cm es todo esto. O sea que es 3 más m menos 1 por 4, sobre 2. Si quieren, por supuesto que hacen 3 más 3, 6. Entonces, encontramos nosotros que la diferencia vale 4. Yo para ahorrar pizarrón. Y voy a escribir acá el resultado. Entonces, nos dio m por 3 más 3, 6, más m menos 1 por 4, todo dividido 2. Esa es la suma. Eso es lo que pedían. Es decir, ¿qué tuvimos que hacer? Muchas cosas tuvimos que hacer. Eso es lo que tiene de lindo el ejercicio. Tuvimos que encontrar cuál era qué tipo de sucesión era. Bueno, como me pidieron encontrar la suma de esa sucesión, yo tengo dos alternativas, porque lo que sabemos sumar en nuestro curso son las progresiones aritméticas o las geométricas. Bueno, o sea que se tenía que meter dentro de este grupo o dentro de este grupo. Bueno, entonces analizamos dentro de qué grupo estaba una sucesión dada así. Entonces nos dimos cuenta que era una sucesión aritmética. ¿Por qué? Porque, ¿cómo lo hice? Calculé algunos elementos de acuerdo a la instrucción que tengo y me doy cuenta que es aritmética. Una vez que encontré que es aritmética y con diferencia 4, sé que el término general va a tener esta forma. ¿Y para qué me interesa ese término general y el enésimo en particular? Porque si me dicen que tengo que sumar de 1 a m los elementos de la sucesión, voy a usar la fórmula que me da esta expresión, que la demostramos la clase pasada o la anterior, no recuerdo cuál, pero que es m, es decir, la cantidad de términos por el primero más el último dividido 2. Entonces, como necesito calcular el último, y el primero lo tengo, y la diferencia también, entonces el último es 3 más m menos 1 por 4. Es lo que completamos acá. Hago la sustitución conveniente, y ahí me dio. Bueno, ahora después sumé 3 más 3 me dio 6. Bien. Entonces, ahí respondimos al ejercicio parte A. Después tenía una parte B, que pedía encontrar una suma de algunos términos de la sucesión. No pedía todos.
de 1 a n, sino que pedía... Desde el 10 al 67. Gracias. Entonces pedía la suma desde K igual a 10 a 67 de estos E sub K. Pedía eso. Entonces, ¿se acuerdan que el otro día ya estuvimos charlando de esto, no? Vamos a refrescar la situación. Si uno tiene que sumar una sucesión a 1 más a 2 más a n, esto estaría dado por una sumatoria desde i igual 1 a n de los a sub i. Esto vale para geométrica, aritmética o cualquiera. Por acá hay un número subindicado con el a sub 10, por ejemplo. Y después acá sí con otro número que sería el a sub 11 más puntitos suspensivos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero sumar hasta acá y quiero sumar de aquí hasta acá, por otro lado, acá estaría el a sub 12, ¿no? Entonces yo podría descomponer la suma de 1 a n en dos partes. En una, por ejemplo, ¿por qué? Porque se me ocurrió. En una, sumar de 1 hasta el término A11 y otra que vaya del 12 hasta la n. Es decir, esto lo voy a borrar por ahora, lo que está acá arriba de este corche, de este gancho, se podría escribir como la suma desde i igual 1 a 11 de los a sub i más la suma desde i igual 12 hasta n de los a sub i. Y todo eso que completa, y completa la suma desde i igual 1 a n de los a sub i. ¿Por qué vale todo esto? Acuérdense que la sumatoria lo que está indicando que están sumando números reales. Si están sumando números, la suma de los números reales es asociativa. Entonces, asociamos estos y los indicamos usando el símbolo de sumatoria como la suma de 1 a 11. Y después a eso le sigue, si quiero escribir la suma de todos, que era de 1 a n, como la suma de 12 a n de los a sub i. He desdoblado la suma en 2. Bueno, ¿por qué se me ocurrió acá cortar en 11? Porque se me ocurrió. Entonces, si yo sumo hasta 11, escrito bajo una suma, lo que me falta es la suma de 1 del i igual 12 a n. Ahora, se dan cuenta que ustedes se podrían quedar con alguna de estas sumas. ¿Qué quiero decir? Si yo me quiero quedar con la suma de 1 a 11, esta sumatoria pasa de este lado restando. ¿Está bien? Si me quiero quedar con esta sumatoria, la que pasa del otro lado restando es esta, ¿no? ¿Se entiende eso? ¿Se entiende eso? Bueno, entonces, si eso se entiende, ahora cuando hagamos el ejemplo lo voy a volver a explicar, que si yo tengo una fórmula, primera situación. La fórmula que yo encontré, con ustedes presentes, es la suma desde 1 hasta m. Entonces yo sabría calcular sin ningún problema la suma desde k igual 1 a 67 de los e sub k. Sé sumar eso. ¿Por qué? Y bueno, porque eso es, de acuerdo a la expresión, 67 por 6 más 67 menos 1. Cuando diga m pone 67. ¿Por qué? Y bueno, porque acá dice 67. 67 menos 1 por 4 dividido 2. Entonces, por sustitución de m por el límite superior, en este caso es uno concreto, no es un m arbitrario y que no sé cuál es, acá me dijeron no, sumá hasta el 67 término.
Entonces, si sumo de 1 a 67, la m del límite superior se cambia por 67. Entonces, eso lo sé calcular. Ahora, pero no me pidieron realmente eso. Lo que me pidieron es, mirad, lo que yo quiero que vos calcules es la suma desde k igual 10 a 67 de los E sub k. Entonces, fíjense que dentro, ¿y esto cómo lo encuentro? Ahora vamos a ver. Dentro de esta suma, si pensamos en el ejercicio anterior, nosotros acá estamos sumando desde C1 hasta el C67. En algún lugar está C9 y el que le sigue es C10. Y siguen sumando hasta llegar al C67. Entonces, yo me quiero quedar con este pedazo. Quiero quedarme con ese pedazo. ¿Por qué? Porque me lo pidieron. Y esto lo puedo escribir como. Y este pedacito es la suma desde k igual 1 a 9 de c sub k más la suma desde k igual 10 hasta 67 de c sub k. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago para quedarme con la suma de 10 a 67? ¿Qué es lo que van a hacer? Paso la primera sumatoria al otro lado de la igualdad. Exactamente. Entonces, yo voy a escribir en el otro pizarrón. Esta geométrica en este ejercicio no lo necesito, por eso lo voy a borrar. Por lo cual, la suma desde k igual 10 a 67 de los E sub k es cuando a la suma desde k igual 1 a 67 de los E sub k le restamos la suma desde k igual 1 a 9 de los E sub k. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Porque la suma de 1 a 67 se puede desdoblar en dos, como la suma de 1 a 9 de los CK más la suma de 10 a 67 de los E sub k. Y ustedes se quieren quedar con esto. ¿Está bien? Entonces, ¿y por qué me importa saber una expresión inicializada en 1? Ese es otro dato que tenemos que tener presente. Porque nosotros sabemos sumar desde 1 a n. Es decir, de 1 a 9 sabemos sumar. Es esta expresión, donde la m vale 9. Entonces, por eso yo estoy tratando de llevar la suma, esta, que empieza en 10 y termina en 67, usando lo que sabemos de cuando a estos elementos de esa sucesión están sumados de 1 a m. En este caso, mi m vale 67. Y en este caso, mi m vale 9. Entonces, para cada uno de ellos, yo puedo aplicar la fórmula. Entonces, acá va a ser la fórmula cuando m valga 67 y en esta sumatoria va a ser la fórmula cuando m valga 9. Entonces nos va a quedar, la primera sumatoria va a ser 67 por 6 más 67 menos 1 es 66 por 4 dividido 2 más, menos dice acá, denominador es 2, 9, porque el m vale 9, el límite superior es 9, que multiplica
a 6 más 9 menos 1, que es 8, por 4. Y entonces hay que hacer esa cuenta y ese es el resultado. ¿Está bien? ¿Se entendió el ejercicio? Esta es la parte B del ejercicio. ¿Se entendió? No es elemental el ejercicio, ¿eh? Es decir, lo primero que hubo que hacer fue analizar qué tipo de sucesión tenían. Nos damos cuenta que es una... ¿Por qué? No, no es 84, 8 por 4. Es 8 por 4. Y acá 66 por 4. ¿Por qué? Mirá, acá si vos sumás hasta m, acá adentro es m menos 1 por 4. Entonces, si vos sumás hasta 9, si sumás hasta 9, el m vale 9. Entonces va a ser 9 que multiplica a 6 por 9 menos 1, que es 8 por 4. Si sumo hasta 67, si acá pongo 67, acá va 67 y acá va 66 menos 1 por 4. ¿Sí? Entonces, el ejercicio tiene dos partes. Primero, tengo que... dos partes grosas, digamos. Primero tengo que analizar que esta es una asociación aritmética. Una vez que me doy cuenta que es una asociación aritmética de razón 4, tengo que buscar todo lo necesario para escribir esta expresión. Entonces, la fórmula de la suma de una progresión aritmética es, si yo sumo hasta el enésimo término va a ir n por el primero más el an, es decir, el último que estoy sumando, dividido 2. Y la expresión del término enésimo es a1 más n menos 1 por d. Ahora, acá te hacen sumar no n términos, sino n términos. Entonces, ¿qué va a hacer? En lugar de n, voy a poner n. Y después, ¿se acuerdan qué hacíamos? El primero era 3, y habíamos encontrado que el cm, porque estoy sumando hasta el enésimo término, era el primero más m menos 1 por la diferencia que vale 4. Ahora, C1 más CM es 3 más 3, 6 más este cacho. Entonces es 3 más 3, 6 más M menos 1 por 4. Así nos quedó la suma desde el 1 hasta el enésimo término. Dicho eso, la suma desde el 1 hasta el término 67 va a ser 67. ¿Por qué 67? Porque si acá dice M, acá meto M. Si acá dice 67, acá va a ir 67. 6, M menos 1 es 67 menos 1 por 4. Bien, ojo cómo ponen los paréntesis, ¿no? El M menos 1 afecta al 4. Entonces, 6 más 67 menos 1 por 4 sobre 2. Sabemos sumar de 1 a 67, pero a nosotros no nos pidieron eso, nos pidieron la suma de 10 a 67. Entonces, lo que me tengo que dar cuenta es que desdoblo esta suma como la suma de 1 a 9 más la suma de 10 a 67. Y esta es la que me pidieron. Entonces, si quiero quedarme con esta sumatoria pasa al primer miembro, que es lo que hicimos acá. Entonces, la suma de 10 a 67 es la suma de 1 a 67 menos la suma de 1 a 9. Entonces, ¿qué era la suma de 1 a 67? Esto. ¿Y qué es la suma de 1 a 9? Esto otro. Bueno, ahora lo que tienen que hacer es hacer esa cuenta. ¿Sí? Ahora sí, para todos.
¿Sí? Puedo explicar de nuevo, no tengo problema. ¿Pero se entendió? Bueno. ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro ejercicio que hayan intentado hacer de la práctica de sucesiones? 31D. Ah, sí, un chico me dijo que quería hacer ese. ¿Cuál es el 31 de Suárez? Espere que lo busco. Acá lo encontré. Dale, dictamen. Es calcular esta suma. T igual 1 hasta h de 5 por 2 a t menos 1. 5 Por 2 a la t menos 1. Tienen dos maneras de pensarlo. Lo pueden pensar, ¿a qué sentido? Va a ser siempre lo mismo, pero yo metí un paréntesis, ¿sí? Si alguien no pone el paréntesis, fíjense que hay que poner el paréntesis porque la variable de la sumatoria está en el segundo factor, o sea que evidentemente este es el que tiene que moverse en función de t, ¿está bien? Ahora, lo que yo digo es que si ustedes prestan bien atención, cada uno de los términos está multiplicado por 5. Entonces, hay quienes podrían usar una de las propiedades de la sumatoria. Vamos a ponerle a esto A, así no escribo tanto. Que A es lo mismo que 5 por la suma desde t igual 1 a h de 2 a la t menos 1. Eso, es decir, porque el 5 está en todos los términos. El 5, fíjense que es constante respecto de esto, que es lo que se está moviendo, ¿no? A ver si estamos de acuerdo. Si t vale 1, esta cosa da 0. O sea que va a ser 5 por 2 a la 0, que es 1, entonces me da 5. Si t vale 2, 2 menos 1, 1. Entonces va a quedar 5 por 2. Más el que le sigue es 5 por 2 a la cuánto. Si acá era t, esto es para t igual 1. Esto es para t igual 2. El que sigue es para t igual 3. Entonces, 3 menos 1, 2. O sea que acá va a quedar 5 por 2 al cuadrado. Más, así siguiendo, hasta 5 por 2 a la h menos 1. ¿Por qué va a ser h menos 1? Y porque cuando la t la reemplace por h, acá tengo que poner 1 menos. ¿Bien? Entonces, cuando te va la h, voy a tener esto. Se dan cuenta que en todos los términos tienen un 5. Entonces, pueden sacar el 5 afuera y calculan esto. Es exactamente lo mismo a pensarlo de esta forma o pensarlo de esta forma. Bien. Ahora, ¿qué tipo de suma es lo que quiero calcular? Y lo que quiero calcular es lo que borré. Porque si ustedes hacen la diferencia entre un término y el anterior, ¿qué pasa? Si hacemos la diferencia entre un término y el anterior, si hacemos 5 por 2 menos 5, les va a quedar 5 factor común de 2 menos 1. 2 menos 1 es 1, me va a dar 5. Si hago 5 por 2 al cuadrado menos 5 por 2, esto va a dar 5 por 4 menos 2. 4 menos 2
es 2. Entonces va a ser 5 por 2, 10. Y entonces se dan cuenta que si este es el A2 y este es el A1 y este es el A3 y este es el A2, la diferencia entre A2 menos A1 me dio 5. La diferencia entre A3 menos A2 me dio 10. Luego, esta progresión no es aritmética. ¿Será geométrica? ¿Será geométrica? Y a ver, si ustedes hacen A2 dividido A1, ¿y qué es A2 dividido A1? Es 5 por 2 dividido 5 me da 2. Si hago A3 dividido A2, y A3, que es 5 por 2 al cuadrado, dividido 5 por 2. Y eso da 5 por 5, chao, 2 al cuadrado dividido 2, 2. Tiende la pinta a ser geométrica. ¿Cómo sé si efectivamente es geométrica? Tengo que hacer el cociente entre dos consecutivos cualesquiera. Entonces, ¿qué pasa si la T vale H, T menos 1, H no lo voy a poner, vale que K, un arbitrario, el T menos 1 va a valer K menos 1, ¿no? Entonces, vamos a hacer A sub K dividido su anterior. Entonces, A sub K va a ser 5 por 2 a la K menos 1 dividido el anterior. Es decir, 5 por 2. Y en lugar de T metemos K menos 1. K menos 1 y a eso hay que restarle un 1. El 5 con el 5 se fue. Y a ver, ¿qué potencia de 2 me queda? Fíjense que K menos 1 es K menos 2. Es decir, que esto es 2 a la K menos 1 dividido 2 a la K menos 2. ¿Y qué diferencia hay entre K menos 1 y K menos 2? Uno solo, ¿no? K menos 1 menos K menos 2. A ver si están de acuerdo. K menos 1 menos K menos 2. Ojo con el signo menos. Va a ser K menos 1 menos K más 2. K y K se anulan y queda menos 1 más 2, 1. Entonces, K menos 1 es más grande que K menos 2. ¿Y en cuánto es más grande? En 1. O sea que este cociente da 2. Por potencia de igual base, ¿no? Porque los exponentes se restan. ¿Sí? Los exponentes se restan. Por lo tanto, efectivamente, esto que tengo acá, a sumar, es una sucesión geométrica. Esto es una sucesión geométrica. Entonces, lo que me dieron para sumar, obviamente, si no era aritmética, tenía que ser geométrica, porque no sé sumar otras cosas. Wow. Entonces, la geométrica era la suma desde i igual 1 a n de los a sub i, es el primero por 1 menos la razón a la n sobre 1 menos la razón. Para una razón, obviamente, distinto de 1. Acá ya tenemos todo lo necesario en este caso, porque la razón es un término sobre el anterior. Y acuérdense que nosotros también habíamos verificado que nos daba 2. Habíamos verificado que a 2 dividido a 1 nos daba lo mismo que a 3 dividido a 2. Y comprobamos que para cualquiera en general, entre el A sub K y el A sub K menos 1, también esa cuenta de dividir nos da 2. Es decir, que
lo que me dieron, bajo esa suma, es una progresión geométrica de razón 2. Entonces, a propósito, yo extendí algunos términos para que vean que este es el primero y este, como la suma va desde A1 hasta H, es cuando el T de adentro de la sumatoria, esta variable que se llama movimiento, toma el valor H. ¿Y quién es T o A sub H, digamos? ¿Quién es el A sub A o el A sub T cuando T vale H? Cuando T vale H, este es el T sub H. Que tienen acá es el, ¿cómo lo llamé? Este es el A sub H. Entonces, ¿lo necesitan? En realidad no lo necesitan, porque en la progresión geométrica ese no lo necesitan, pero lo que quiero que vean que en esta situación, como en el ejercicio anterior, nos están dando una suma que no termina en un número concreto. ¿Qué le llamo un número concreto? Bueno, un número concreto es que es tener el 2, es tener el 10, es tener el 18, es tener el 100, es tener el 1.000.000. Esos son números concretos. Por más que los números sean siempre una abstracción, pero son números que sabemos exactamente cuáles son. En cambio acá me dice H. H se está entendiendo que es un número natural cualquiera dentro de los naturales y es el hésimo número natural. Bien, entonces, ¿cómo va a ser esta expresión? Ya conozco la razón y fíjense qué pasa. Si vos sumás desde 1 hasta n, acá vas a poner el A1 y la razón la vas a tener que elevar a la n. Ahora, si yo estoy sumando hasta h, la razón la voy a tener que poner a la h, porque estoy sumando de 1 a h el término s de la sucesión. Entonces va a ser el primero por 1 menos la razón al índice superior de la sumatoria sobre 1 menos la razón. Entonces, nuestra suma A, que es la suma desde t igual 1 a h de ese término genérico, va a ser A1. ¿Quién es A1? 5. Por 1 menos la razón. ¿Cuánto vale la razón? La razón hemos encontrado que vale 2. ¿A la cuánto? Al que está acá, a la h, sobre 1 menos la razón. Ahí está. Ahora, es cierto que yo hacer algo aquí, ¿no? 1 menos 2 es menos 1. Esta cuentita la podemos hacer. Lo otro lo voy a dejar indicado. Ahora, esto da menos 1. Vamos a escribir más adelante. Denominador, menos 1. Numerador, 5 por 1 menos 2 a la h. Muchas veces, para que no quede un negativo, multiplico por menos 1 arriba y abajo, entonces doy vuelta a esto y lo voy a dejar escrito así. Como 5 que multiplica a 2 a la h menos 1 dividido 1, porque multiplico numerador y denominador por menos 1. Al multiplicar por menos 1, el 5 lo dejo como 5, y si multiplico por menos 1, esta resta cambia en el orden, y el menos 1 multiplicado por menos 1 da 1, entonces esa es la expresión. ¿Entendieron el último paso? ¿Entendieron cómo hice para pasar de acá a acá? En este momento lo único que hice fue aplicar la fórmula. Si estoy sumando hasta h, esta expresión, como el A1 vale 5, va 5.
1 menos la razón, ¿a la cuánto? A la h, sobre 1 menos la razón. Y entonces el resultado es ese. Ahora el chico Guzmán, ¿está bien? Era el que había pedido el ejercicio. No, no, bien la pregunta. No, porque si vos... Si vos tenés, voy a hacer otra cuenta más sencilla. Si vos tenés 4 por 3 sobre menos 1. Sin t, sin nada por el estilo. Si vos multiplicás por menos 1 arriba y abajo, si multiplicás por menos 1 arriba y abajo, va a ser menos 1 por 4 por 3 sobre menos 1 por menos 1. ¿Por qué pongo una igualdad? ¿Por qué pongo una igualdad? Porque si multiplico y divido por el mismo número que es menos 1, si multiplico y divido por el mismo número que es menos 1 en este caso, a esta expresión, que es esta que está acá, la multipliqué numerador y denominador por menos 1. Menos 1 dividido en menos 1 da 1. O sea que no alteren nada. Ahora, menos 1 por menos 1, en el denominador me da 1. ¿Cuántos números menos 1 tenés en el numerador? En el numerador tenés uno solo. Entonces, este se lo podés poner. Acordate que multiplicar es asociativo, pero multiplicar un producto no es distributivo, que sería lo que vos estabas pretendiendo. Este menos 1 lo voy a asociar con el 4. Después por 3. O el menos 1 lo voy a asociar con el 3. Porque vos fíjate que acá querés que te dé 2, menos 12, ¿no? Entonces, menos 1 por 4 es menos 4 por 3. Si al menos 1 lo asocio con el 3 y conmuto, me quedaría 4 por menos 1 por 3 sobre 1. Entonces va a quedar 4 por menos 3 y eso me va a dar menos 12. Acá me va a dar menos 12. Ahora, si vos le pusieras el menos 1 a los dos números, si pusieras un menos 1 a los dos números, ¿qué ocurriría? Si pones menos 1 por 4 por menos 1 por 3 y asocias de esta manera, menos 1 por 4 te da menos 4 y menos 1 por 3 te da menos 3 y esta multiplicación te da 12, que no es lo mismo. Entonces, ahí teníamos el 5 multiplicado por 1 menos 2 a la h dividido menos 1. Entonces yo dije, para que no me quede un menos 1 en el denominador, multiplico numerador y denominador por menos 1. Entonces va a ser menos 1 que multiplica a un producto, donde acá los factores son 5 y 1 menos 2 a la h. Dividido menos 1 por menos 1. ¿Para qué? Para que el denominador me quede positivo. Entonces, este menos 1 se lo podría poner al 5 o si no, a este otro factor. ¿Por qué se lo pongo al otro factor? Porque lo que yo quería era expresar esto no con un signo menos. Entonces, el menos 1 o bien va a multiplicar al 5 o va a multiplicar a esto. Entonces,
lo voy a poner multiplicando esto. Entonces va a ser 5 por menos 1, que multiplica a 1 menos 2h. Y si multiplican por menos 1, esta resta cambia el orden de los que se están restando, ¿no? De los sustrayendos. Entonces va a ser menos 1 al 1 y menos por menos más. ¿Está bien? Esto me daría el menos 1, lo voy a distribuir acá. Entonces me va a quedar menos 1 más, porque menos por menos es más, 2 a la h. Por eso es que me dio 5 por 2 a la h menos 1. Castillo, ¿ahora está bien? ¿Sí? Bien. Es decir, multiplicar por menos 1 esta diferencia es dar vuelta la diferencia, ¿no? Esos son los efectos prácticos, es lo que te pasa. Bien. Bueno, ahí terminó el ejercicio. El pibe que había preguntado ¿lo comprendió? Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Primero encasillar qué tipo de suma era. Si era una geométrica o era una aritmética. Era una geométrica. Entonces, si era una geométrica, tengo que usar la fórmula de una geométrica. ¿No? ¿Está bien? Tengo que usar la fórmula de una geométrica. Entonces, muchas veces es conveniente que ustedes desarrollen un poquito esa sumatoria para orientarse, para orientarse bien. Primero, para ver si era geométrica o aritmética. Una vez que resolvimos la situación, bueno, entonces, ¿quién es el A1? ¿Por qué hablo tanto del A1? Porque fíjense que tanto en la aritmética como en la geométrica, el A1 es importante, Es decir, yo lo voy a necesitar para la expresión de la aritmética y también de la geométrica, el A1 anda por ahí. Entonces, desarrollen un poco la suma que tienen para orientarse si es geométrica o aritmética y tener bien claro quién es el A1. Ese fue un error que hubo, no lo comentamos, pero muchos parciales del otro día hubo el error de sacar quién era el elemento A1 y la razón. Ese ejercicio, que parece tan simple, en el parcial también muchos confundieron, Revisen lo que contestaron, porque el formulario viene con la resolución correcta, Entonces revisen que ahí se confundieron varios. Bueno, a ver, ¿qué otra duda hay? Digamos, dudas sobre sucesiones. El lunes, un comentario mientras piensan. El lunes, acuérdense, en el cronograma figura como que no había clases porque iba a ser feriado, pero ahora no es feriado el 24, Era un feriado puente que se levantó. Entonces, si no existe ese feriado puente, vamos a dar clase sin tener un feriado. Nos viene bien y porque así después tenemos más tiempo para no llegar tan apretados al segundo parcial y tampoco al primero. No me equivoco, ¿no? Si digo que el recuperatorio del primer parcial es el 10, creo que sí, ¿no? El recuperatorio del primer parcial es el 10 de mayo.
La verdad que no me El fijé. 6, me parece, ¿eh? Espera que me fijo. ¿Qué Que qué lo día de tengo mayo? El 10 de mayo ya pasó, yo estoy medio chiflada. No, el 7 de junio. ¿El El 7 de recuperatorio? junio. Sí, 7 de junio. 7 de junio. O sea que piensen aquellos que no les fue muy bien en el primer parcial, que también tienen que ir repasando las cosas del primer parcial. Sobre todo geometría, que al final lo de geometría fue lo que me parece que lo que peor anduvo en el examen. Porque muchos se habían olvidado, ¿eh? ¿Dónde está la fecha? Donde dice cronograma. Donde dice cronograma y maneras de aprobación de la materia. En la parte de los trabajos, trabajo en clase, ahí hay algo con un subtítulo que dice cronograma y maneras de aprobar la materia. Y ahí también decía que el 24, que es este próximo lunes, era asueto. ¿Por qué? Porque era un feriado, pero ahora con los problemas de pandemia, para cortar los feriados largos, ya habían determinado que el 24 no era feriado. Igualmente ahora pareciera que ningún día vamos a poder hacer demasiadas cosas. O sea que este año, si no estudian, voy a decir un mal chiste, ¿no? Si no estudian es porque no quieren, porque muchas cosas entretenidas no podemos hacer. Bien. Bueno, nada más de sucesiones. Hicimos algunos que eran difíciles para varios. Seguimos entonces con el capítulo siguiente. El capítulo siguiente es combinatoria. Combinatoria. Combinatoria es aprender a contar de cuántas maneras se pueden dar determinadas situaciones, eventos o ordenamientos y de qué manera podemos contar. Aprendemos algunas fórmulas que sirven para contar de una manera efectiva esas situaciones. Ahora, hay algunas situaciones que no vale la pena encasillarnos en una forma de contarlos. Es conveniente pensar en qué significa lo que queremos hacer y cómo lo podríamos llegar a hacer. Ahora vamos a ver a qué me estoy refiriendo cuando hablo así. Por ejemplo, me puede interesar de cuántas maneras distintas en un torneo, de cuántas maneras distintas se puede salir primero y segundo. Se puede salir primero y segundo en un torneo donde intervienen 7 equipos. Es decir, lo que estoy preguntando, quizás es más fácil,
sería de cuántas maneras distintas se puede tener una tabla de posiciones, que es la manera que hablamos muchas veces, el primero y segundo puesto en un torneo que intervienen 7 equipos. Es decir, tenemos Estudiantes, River, Boca, Gimnasia, Lanús, Independiente, Colón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Está bien? Entonces, una tabla de posiciones, bueno, por determinadas situaciones de los reglamentos, uno puede diferenciar al final quién sale primero, quién sale segundo, quién sale tercero, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y bueno, o porque va por el gol average, o porque va en determinado momento, bueno, quién ganó si llegan a estar juntos, si llegan a igualar en los goles a favor, los goles en contra, a veces podríamos llegar a decir, bueno, está adelante del otro el que le ganó al otro en el partido que jugaron entre sí. Digamos, podemos ordenar los equipos de acuerdo a quién sacó mayor puntaje. Hay distintas maneras de ordenarlo. Hasta los podríamos hacer jugar un partido entre ellos. Bien, entonces, tenemos 7 equipos y a mí me interesa ver quién es el primero, quién ocupa el primer puesto y quién ocupa el y el segundo puesto. De estos 7 equipos, estoy pensando que todos tienen igual posibilidades de ganar, es decir, todos son buenos, no hay referee por ahí, porque todavía estamos discutiendo qué pasó en el clásico, etcétera, etcétera, ¿no? No hay referees que anden a favor de uno o en contra de otro, y que ningún jugador se vende, porque también podría darse. Entonces todos estarían en condiciones, sobre todo Estudiantes y Gimnasia, de ocupar el primer puesto, y todos estarían en condiciones de ocupar el segundo puesto, etcétera, etcétera. No hay coimas, no hay nada. Bueno, entonces este torneo les cuento que no se juega en ninguna parte del mundo, porque en todos lados del mundo hay coimas, hay referees vendidos, etcétera, etcétera, como todos sabemos. Bien, pero somos ilusos y pensamos que no. Entonces, lo que queremos hacer es ocupar el primer puesto y ocupar el segundo puesto. ¿Vieron? Y que si lo llevo, vamos a charlar un rato para distraernos, ¿no? Si lo llevo al tenis también pasa lo mismo. ¿Se acuerdan que hace un tiempo un jugador argentino denunció esto y por mucho tiempo lo volaron de los torneos? En lugar de aplaudirlo, lo suspendieron. Bien. Entonces, ¿de cuántas maneras puede? Obviamente que un equipo de esto no puede estar en los 2 lugares. No puede ser primero y segundo a la vez. Es decir, yo no pongo sin repetir, porque ningún equipo puede ser primero y segundo a la vez. Entonces, ¿de cuántas formas puedo ocupar el primer puesto? Y tengo 7 candidatos, por lo tanto, el primer puesto tiene derecho a ocuparse por 7 equipos. Ahora, una vez que ese equipo vino acá y ocupó el primer puesto, ya no puede ocupar ese mismo equipo el segundo puesto. Entonces, de los 7 que tenía como candidato, tengo 6 posibles equipos para ocupar el segundo puesto. Entonces va a ser de 6 maneras. Entonces, es un problema que es independiente de quién salga primero a quién salga segundo. Los equipos entre sí no tienen ninguna relación. Cualquiera puede ser primero, cualquiera puede ser segundo. Entonces va a ser, el número total va a ser 7 por 6. De 42 maneras, sobre 7 equipos, podemos tener primer puesto y segundo puesto. Fíjense que daría lo mismo que si yo empiezo a llenar por el segundo, porque a veces podemos tener esa duda. ¿Dará distinto si empiezo por el segundo? Bueno, a ver, miremos. ¿De cuántas maneras puedo salir? Puede ocuparse el segundo puesto. Si hay 7 equipos, el segundo puesto puede estar ocupado de 7 maneras.
Ya uno está ocupando, de estos 7, está ocupando el segundo puesto, entonces quedan 6 equipos para ocupar el primero. ¿De cuántas maneras puede ocupar entonces el primer puesto? De 6. También va a haber 7 por 6 la cantidad de maneras distintas de con 7 equipos ocupar primero y segundo lugar. Es decir, va a ser 42 también. O sea que no importa cómo empecemos a mirar quién ocupa el primero y quién ocupa el segundo, va a dar igual el resultado. Este es un problema que se llama, es un típico problema que dice de cuántas maneras pasa tal cosa, ¿no? Y además es un problema que sale por conteo directamente. Después vamos a ver a qué se ajusta esto, pero no vale la pena decirlo ahora. Y es donde aplico el principio de multiplicación. ¿Qué significa el principio de multiplicación? Que multiplico la cantidad de casos que pueden ocupar el primer lugar por la cantidad de casos que puede ocupar el segundo lugar. ¿Cuándo puedo multiplicar? Cuando es independiente aquellos que ocupan el primer puesto que aquellos que ocupan el segundo puesto. Este es uno de los ejercicios más sencillos que tenemos. Similar a esto, igual sería, si me dan 4 letras, por ejemplo, A, B, C, D o 5, 4 letras, pongamos. ¿De cuántas maneras puedo elegir? ¿De cuántas maneras puedo elegir 3 letras? ¿De cuántas maneras puedo elegir 3 letras? ¿De cuántas maneras puedo elegir 3 letras entre esas 4? Primera posibilidad. Si admito repeticiones. ¿Por qué estoy poniendo esto? Porque la diferencia con aquel problemita, la pequeña diferencia con aquel problemita es que un equipo no puede salir primero y segundo. Ahora, acá, si yo tengo que elegir 3 letras entre A, B, C y D, podría ser que yo fabrique esta terna. O que fabrique una terna que sea así. ¿Está bien? Es decir, yo quiero contar todas las ternas que puedo fabricar con las letras. Quiero contar todas las letras que puedo formar, pero se pueden repetir las letras. Entonces va a ser distinta esta situación, ¿no?, donde permito que se repitan las letras, o estas situaciones que están acá abajo. Entonces, acá también lo resuelvo pensando en casilleros. Por ejemplo, piensen que si piensan en las patentes de auto de 3 letras, muchas veces puede haber letras que se repiten, ¿no es cierto? No es como el caso de un torneo de fútbol, que ningún equipo puede ser primero y segundo a la vez. Entonces, acá también lo hago llenando casilleros. ¿Qué quiero decir? Pongo 3 casilleros y cuento de cuántas maneras se pueden llenar esos casilleros. Como admito repeticiones, en el primer casillero pueden venir 4 letras. Pero la letra que hubiera ocupado este casillero ahora no la tengo por qué desechar, porque estoy pensando que puede repetirse. Entonces vuelven a ser 4 acá y vuelven a ser 4 acá. Es decir, que va a ser 4 por 4 por 4. Nos va a dar 4 al cubo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, podría ser Gimnasia el primer puesto, ¿por qué no?
Parte B, si no se admiten repeticiones. Entonces, tengo que llenar 3 casilleros, porque voy a elegir 3 letras, dice, entre estas, pero no admito que sea triple A, digamos, ¿no? A, no se admite. Ni se admite B, C o A, B. Esto no está permitido, ¿no? En esta segunda parte. Sí estaba permitido arriba. Entonces, ¿de cuántas maneras puedo llenar este casillero? Si hay 4 candidatas posibles, va a ser 4. Ahora, hay una letra que ocupó este lugar. Como no se pueden repetir, en lugar de 4 para llenar el segundo casillero, juegan 3. Ya usé una K y una K. ¿Cuántas me quedan en la mano? 2. Que son los candidatos a venir acá. Entonces, el número que estoy buscando es 4 por 3 por 2. 4 por 3 por 2. ¿Está bien? Bueno, 4 al cubo es 64 y acá nos da 6 por 4, 24. ¿Está bien? Se dan cuenta que si no admito repeticiones, el número se achica un montón, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, porque acá podríamos seguir multiplicando por 4, como era el primer caso. En cambio acá, cuando no le permito que se repitan, hay una que ya la voy sacando, entonces me queda 4 por 3 por 2, que es 24. Bueno, estos son ejemplos típicos de problemas de combinatoria. Vamos a mirar, supongamos, sigamos con los torneos no el torneo último, porque es distinto, sino, por ejemplo, cuántas tablas de posiciones se pueden tener, o vamos, en lugar del torneo de fútbol, vamos a algo distinto. Por ejemplo, se tienen en una comisión de mate 1 hay 10 alumnos que los queremos ordenar en fila. Porque queremos ordenar por orden alfabético de sus apellidos y nombres. Es decir, queremos hacer una lista, ¿no? Queremos hacer una lista con esos 10 estudiantes. ¿Está bien? Y entonces los queremos ordenar de alguna manera en fila por orden alfabético de sus apellidos y nombres. Bueno, en el peor de los casos tendremos que, si hay, por ejemplo, hay 3, Rodríguez, Nicolás. Si hubiera 3, apelamos a el segundo apellido o apelamos al segundo nombre. En algún momento se van a diferenciar estas personas en cuanto a sus nombres. Entonces, vamos a poder encontrar un ordenamiento que los distinga. O si quieren, también podríamos poner su nombre, número de
número de documento o número de legajo, algo que los diferencie totalmente. Vamos a poner eso, por orden de número de legajo, así nadie duda. Número por orden del número de legajo. Todos tienen legajo distinto, o sea que ahí no hay ningún problema. De menor a mayor. Porque el orden puede ser de menor a mayor o de mayor a menor, ¿no? Bien. El asunto es que los 10 nos van a quedar ordenados. Entonces, ¿cuántos tenemos? Tenemos 10. Los voy a poner en la fila, ¿no? Es como si fueran en la fila del banco. 1, 2, 3, 4, 5. No me entran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 10 alumnos nada más. A ellos son los que queremos ordenar. Obviamente que un alumno no puede estar en 2 lugares. Un alumno no puede estar en 2 lugares. Entonces, fíjense que uno lo podría pensar parecido a este problema, ¿no? Porque uno podría identificar, ¿no es cierto?, cada alumno con una letra y lo que está queriendo es algo con una letra o con un número, algo que no se repita, y quiero llenar 10 casilleros con esos chicos. ¿Con qué con esos chicos? Porque los voy a poner en fila. Entonces este es el primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar y así siguiendo. Con el número más chiquito de legajo va a venir acá, después viene el siguiente, así siguiendo. ¿No? El siguiente de todos los que tienen. Entonces, ¿de cuántos candidatos tengo para ocupar el primer lugar? Si son 10 alumnos, voy a tener 10. Ya un alumno está ocupando este lugar. Entonces me quedan 9 para ubicar. Después ya usé 2 alumnos. Usé en el buen sentido 2 alumnos ocupando primero y segundo lugar. Me quedan 8 para ocupar el tercer lugar. Después me quedan, ocupé 1, ocupé 2, ocupé 3. Para venir al cuarto lugar me quedan 7. Ya usé 1 acá, 1 acá, 1 acá y 1 acá. Usé 4 alumnos ocupando primero, segundo, tercer y cuarto lugar. ¿Cuántos me quedan para ocupar acá? 6. Ya usamos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos me quedan para venir acá? 10 menos 5, que va a ser 5. Ya usamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, de 10 alumnos que tenía, si ya ocupé 1, 2, 3, 4, 5, 6, tengo para ubicar 4 alumnos en este lugar. ¿Cuántos usamos hasta ahora? Y usamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántos son los que pueden ir a ocupar el octavo lugar? Entonces me quedan 3. Hasta acá, ¿cuántos usamos? Y usamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuántos son los candidatos que tengo todavía sin ubicar? 2, porque son 10 menos 8, que son los que pueden venir acá. Y por último, me queda uno solo que va a venir acá. Entonces, ¿de cuántas maneras pude hacer esto? Iba a ser de 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Entonces, ¿se acuerdan qué era esto? El producto de 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. ¿Se acuerdan que eso lo llamábamos factorial de 10?
Empezábamos en 10, íbamos disminuyendo en 1 hasta llegar al 1. Ese producto es factorial de 10. Lo que hemos hecho ha sido tener 10 alumnos y ordenar a los 10. ¿Por qué criterio? En este caso fue ordenarlos de acuerdo al número de su documento de menor a mayor. Si nos hubiera ordenado de mayor a menor, era otro criterio de ordenar a los alumnos, quién sabe, el orden que me quedaban era distinto. ¿No? Pero también hubiera sido 10 factorial. Siempre me hubiera dado, si quiero ordenar 10 alumnos, siempre me hubiera dado 10 factorial. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia en este problema con respecto a este otro, por ejemplo, que está acá? Acá teníamos 4 letras, de las cuales tomábamos 3. Acá tenemos 10 alumnos y vamos a poner a los 10 en fila. Entonces, en un caso tenemos una cantidad, elegimos 3 letras de 4 posibles. Acá de 10 alumnos, elegimos 10 alumnos. No sé qué hora estoy para hacer un recreo. Vamos a hacer un recreo y seguimos viendo ejemplos. Así no se hace tan largo. Vamos a hacer un recreo, ¿les parece? Es 4:30, que es más o menos la hora que hacemos el recreo. Entonces, menos 10:30. Menos 20. Menos 20, ¿volvemos? ¿Sí? ¿O menos cuarto? Bien. Menos 20, volvemos. Volvemos al mismo lugar. No se pierdan por el camino, ¿eh? El mismo link. Menos 20.